Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Después de tanto tiempo estamos volviendo para ver otro filósofo moderno, en este caso René Descartes. Es uno de los primeros filósofos modernos, se puede decir padre del racionalismo tal vez, y la idea justamente va a poder ser ir recorriendo su pensamiento. Descartes vivió desde 1596 a 1650 y vamos a analizar justamente dos de sus obras más paradigmáticas: Discurso del método y Meditaciones metafísicas. No en su totalidad, pero al menos algunos pasajes que nos van a poder permitir entender el pensamiento de este filósofo tan particular. Antes que nada, creo que es fundamental por lo menos situarnos con ciertos antecedentes que va a tener la filosofía cartesiana y bajo los cuales empieza a escribir su propia historia, por así decirlo. En primer lugar, la filosofía medieval entendida a partir de dos ejes: la vinculación entre el cristianismo y la filosofía antigua, es un movimiento hacia el pasado, se puede decir, donde la filosofía cristiana intenta tomar notas de la filosofía antigua y tomarlas a favor, es decir, interpretar a Dios mediante ciertas notas o conceptos de la filosofía antigua. Y el segundo punto, que es lo que más nos va a interesar a nosotros y a nosotras en este curso, es la relación entre fe y la razón, es decir, es un movimiento hacia el futuro. Descartes estará en este punto, intentará demostrar la vinculación que hay entre la verdad revelada y la verdad racional. Esa va a ser una de las tareas, por así decirlo, de los antecedentes bajo los cuales Descartes está inscribiéndose en la historia. Va a tratar de mostrar alguna vinculación que haya entre la fe y la razón. Dos filósofos fundamentales para poder ver sobre todo la primera matriz, la de la vinculación entre el cristianismo y la filosofía antigua, son San Agustín, que retoma la matriz platónica, y Santo Tomás, que retoma la aristotélica. Y, por último, un supuesto subyacente, que va a ser aquel que Descartes va a tratar de redemostrar, que tiene que ver con esto, con que existe un mundo trascendente presidido por un absoluto que es Dios, ¿no? Ese es el presupuesto o el supuesto que existe en la filosofía cartesiana, y que va a intentar justamente reescribirlo, renombrarlo, redemostrarlo. Ahora vamos a ver bien lo que hace. Pero lo importante es que el fundamento de la realidad hasta la filosofía medieval estaba puesto por fuera del ser humano. En la modernidad, el fundamento va a estar puesto justamente en la interioridad del ser humano y sobre todo en su razón, en la subjetividad, sobre todo en el racionalismo. Y este va a ser el giro moderno: la preponderancia de la razón por sobre todas las demás cosas, ¿no? Y bueno, por último, un dato de color, un detalle: la postulación de Galileo sobre que la Tierra gira alrededor del Sol, retomando la tesis copernicana, y bueno, y su posterior retractación, que es un poco tal vez por qué aparece tanto la noción de Dios en Descartes. Es decir, tanto Galileo como Descartes, si se tiran en contra de Dios y de la Iglesia, probablemente los quieran matar y los prendan fuego. A Galileo lo quisieron matar y él se tuvo que retractar con la anécdota conocida diciendo: bueno, me retracto, pero el mundo sigue girando. Descartes con Dios pasa algo similar. Él tiene que poner a un Dios cristiano, un Dios religioso, para que justamente no lo maten. De hecho, cuando veamos las meditaciones metafísicas, el libro está escrito justamente para quienes no creen en Dios, justamente para que puedan creer, pero de forma racional. Al demostrarse Dios de forma racional, vamos a ayudar para todos ellos que no creen meramente por la revelación divina. Estos antecedentes conforman todo lo anterior o todo lo que viene trayendo Descartes a la hora de realizar su pensamiento. Una vez vistos estos antecedentes, lo importante es justamente ver qué contexto es el cartesiano y dónde se inscribe este filósofo tan particular. Primero y principal tenemos la Reforma Luterana. Ustedes saben que la Reforma Luterana consistió en las tesis de Martín Lutero, que lo que postulaba era que las escrituras dejaban de estar en la órbita de la iglesia, por así decirlo, y podían pasar a ser interpretadas por cualquier persona que lea las escrituras. Esto, sumado a la imprenta, a la aparición de la imprenta, a la invención de la imprenta, logra que se democratice la publicación de la Biblia, por así decirlo, y sobre todo con la traducción de Lutero al alemán se democratiza la posibilidad de la lectura de la Biblia. Esto justamente va a generar ciertos conflictos. Primero, bueno, esto que decimos, por la Reforma Luterana se puede pensar que hay una democratización de la lectura de las Escrituras, es decir, se abre la posibilidad de que todas las personas puedan leer la Biblia. Pero esto conlleva dos caídas muy importantes. Una, la caída del criterio de verdad. ¿Esto qué quiere decir? Que si tanto
si las personas que leían antes la Biblia y decían que era la verdad, que era la iglesia, el poder eclesiástico, ahora no tiene la verdad, ¿a quién le vamos a hacer caso? La pregunta justamente va a radicar ahí. Entonces, si la iglesia no tiene razón y la verdad revelada no es lo que vale, ¿a quién le hacemos caso? ¿No? Es decir, no, ¿a quién le hacemos caso? Es el criterio de autoridad, perdón. ¿Cuál es la verdad? Sería, ¿a quién le creemos con la verdad? Si Dios no me da la garantía de la verdad, ¿a quién le creo? Se puede decir, ¿no? Y por otro, esto es lo que me había anticipado anteriormente, la caída del criterio de autoridad tiene que ver con esto. Bueno, si la iglesia no puede decir que es la verdad, ¿a quién le hago caso? ¿No? Vale por esto. Entonces, la democratización de la lectura de las escrituras conlleva la caída, en el contexto de la reforma luterana, de estos dos criterios. Por un lado, el de la verdad, con el sentido de que ya no sabemos si lo que dice la iglesia es verdadero justamente, porque cada uno puede interpretar las escrituras a como las lea, y por otro la caída del criterio de autoridad. Si la iglesia no me dice la verdad, entonces ¿cómo me va a decir a quién le tengo que hacer caso? ¿No? Estas tres cosas conforman el contexto cartesiano en cuanto a la reforma luterana, ¿no? Luego, tenemos la tarea cartesiana, ¿no? La tarea entonces, ¿cuál va a ser? Establecer un nuevo criterio de verdad, ¿no? Distinguir las sustancias que componen a nuestra humanidad, el alma y el cuerpo, demostrando la preponderancia del alma, y por último, demostrar la existencia de Dios de forma racional para convencer a aquellos incrédulos de la fe, ¿no? Que Dios puede ser demostrado mediante la luz de la razón, y así puedan creer en su existencia. Esto es un poco lo que decíamos antes con respecto a qué pasa si no demuestra a Dios de alguna manera, ¿no? Y por qué lo demuestra a Dios racionalmente, para quién es. O sea, la iglesia y el poder eclesiástico no necesita demostrar a Dios racionalmente porque ya creen en él. Bueno, Descartes dice, no es para ustedes, es para todos los que critican la creencia en Dios, yo lo voy a demostrar racionalmente. Y eso lo vamos a hacer de una manera muy particular, ¿no? Entonces, lo que podemos decir como contexto y como movimiento al cual pertenece Descartes, que es el racionalismo, ya tenemos los antecedentes, tenemos el contexto, tenemos la tarea cartesiana, ahora vamos a ver cuáles son los supuestos racionalistas que ya aparecen en la lectura del discurso del método. El discurso del método es un texto escrito por Descartes en 1637, ¿no? Y va a constar de las siguientes citas, donde se va a mostrar la preponderancia de la razón y la noción de que la razón en la modernidad es una y la misma para todo el mundo. Primera cita. Fíjense lo que dice Descartes, cómo dice que la razón es una para todo el mundo. El buen sentido es la cosa mejor repartida del mundo. Cada cual piensa estar tan bien provisto de él que aún los más difíciles de contentar en cualquier otro asunto no desean generalmente más del que tienen. En este caso, la palabra buen sentido es lo mismo que razón. Y es la cosa mejor repartida del mundo. Todos tenemos la misma cantidad de razón. Pero, ¿qué hacemos con eso? Y acá Descartes nos sigue diciendo, ¿qué hacemos con eso? No basta con tener buen sentido, no basta con que todos y todas tengamos la misma razón en potencia. Lo esencial es aplicarlo bien, dice. ¿Y por qué? Porque la razón o el sentido, en tanto que es la única cosa que nos hace hombres y nos distingue de los animales, quiero creer que está toda entera en cada uno. Es decir que el buen sentido o la razón es lo mejor repartido en el mundo. Todos los seres humanos lo tenemos por igual. Pero lo esencial no es tenerlo por igual, sino aplicarlo bien, saberlo usar. ¿Por qué? Porque es justamente lo que nos va a distinguir de los otros seres animales, por así decirlo, ¿no? La diferencia entre los animales y los humanos es justamente la razón que tenemos. Bueno, y por último, para esta primera etapa y para cerrar esta primera introducción, tenemos el método, que justamente Descartes lo retoma del discurso del método que venimos leyendo. Él retoma el método matemático deductivo, ¿no? Y consta de 4 reglas. ¿Por qué? Porque Descartes era un matemático y consideraba que el método matemático y que la ciencia matemática era aquella que había logrado avanzar en la historia, había logrado demostrar ciertas verdades. Pero, ¿cómo funciona el método matemático? Es un método analítico deductivo, se puede decir. Y vamos a ver cómo. Primero, la primera regla del método consta de el criterio de verdad. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos, la tarea de Descartes, la tarea cartesiana es establecer un nuevo criterio de verdad? Y fíjense qué es lo primero que aparece como regla del método. El criterio de verdad o el principio de la duda. ¿Y en qué consiste esto? En no aceptar como verdad algo hasta que se presente con evidencia. Es decir, claro y distinto, para evitar los prejuicios y la precipitación. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué es algo claro y distinto? ¿Qué es algo evidente? Bueno, para Descartes es algo simple, ¿no? Y tiene que ver con que aquello que sea evidente y claro y distinto nos vamos a dar cuenta que eso es cuando no lo podemos, digamos por así decirlo, desmembrar más. Cada vez que lo vayamos desmembrando, analizando, cuando lleguemos a la última partícula,
ahí vamos a decir, bueno, esto es lo evidente, lo claro y distinto. Y eso nos va a evitar los prejuicios y la precipitación. ¿Eso qué quiere decir? Nos va a evitar juzgar mal, ¿no? Una vez que al establecer un criterio de verdad de este estilo, lo que nos evita este criterio justamente es que juzguemos mal, es ser precavidos para que aceptemos como verdadero solo aquello que se nos presente de forma evidente, es decir, claro y distinto. Segundo punto del método, segunda regla del método, lo que tenemos es el principio de análisis. Y este viene a ser el método más matemático, por así decirlo, ¿no? Es dividir el problema en tantas partes como sea posible para su solución. Es decir, de lo más complejo a lo más simple. Esta es la tarea que va a hacer Descartes en la primera meditación. La primera meditación, este segundo punto es lo que vamos a ver muy claro, cómo divide el problema en tantas partes como sean posibles, de lo más complejo a lo más simple. Tercer punto del método, tercera regla del método, es el principio de síntesis o composición. Vemos cómo va retomando ciertos conceptos matemáticos, ¿no? Los viene trayendo siempre. Y este principio de síntesis lo que dice es conducir los pensamientos de lo más simple a lo más complejo. Necesitamos un punto fijo donde hacer eje para construir nuestro edificio del conocimiento. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque hasta ahora lo que venimos haciendo con Descartes, lo que vamos a ver que hasta el punto 2 de la regla, hasta la regla número 2, hasta el análisis, lo que hacemos es tirar abajo todo el edificio del conocimiento. Pero lo que dice Descartes, y se utilizan las metáforas con la arquitectura, es cómo construimos una buena casa, ¿no? Y bueno, con un cimiento. Entonces, hay que formar el cimiento, hay que tratar de buscar cuál es el cimiento de nuestra realidad, y cuál es el cimiento bajo el cual vamos a poder construir el edificio del conocimiento. Una vez que encuentre ese cimiento va a ser evidente, va a ser claro y distinto, y va a ser el punto arquimédico bajo el cual se van a construir todas las cosas que conocemos. Pero primero es necesario desmembrar todo lo que sabemos hasta ahora, por así decirlo, todos los conocimientos previos que tenemos, quedarnos con algo mínimo para poder volver a construir todo y estar seguros de aquello que estamos construyendo, ¿no? Eso sería lo que propone Descartes, lograr un punto fijo bajo el cual podamos construir todo nuestro edificio del conocimiento. Y por último, Descartes no es ningún tonto, y dice el principio de revisión y enumeración. Verifiquemos y recontemos los pasos para ver que no nos equivocamos. Bueno, espero que haya servido, que haya sido claro. Esta es una primera introducción a René Descartes y a Discurso del Método y Meditaciones Metafísicas. La idea es que podamos ir viendo estas reglas y cómo estas reglas se aplican en Meditaciones Metafísicas, teniendo en cuenta todo el contexto, la tarea cartesiana y justamente los antecedentes bajo los cuales parte este filósofo. Muchas gracias por la atención, espero que les sirva, les haya gustado y nos vemos en la próxima.